Nunca se habían superado los 40 grados en la capital de Asburgas en una primavera hasta que el termómetro marcó 40,7 grados el pasado 17 de junio. De hecho, este mes se perfila ya en toda España como el junio más cálido desde que hay registros. También sabemos que la ciudad superó los 38 grados por primera vez en un mes de mayo el pasado 29 de mayo. Y junto a estos episodios de calor extremo, también sabemos que los inviernos en Ourense tienden a ser más suaves, como apuntaba a la región desde Manzaneda Adrián Herbella, de Embutidos en Herbella, al indicar que cada vez retrásase máis a matanza. Antes, a maioría das matanzas facíanse na Ponte da Constitución, agora só fanse o 20%, mentres o 80% restante agardan as xeadas de xaneiro e febreiro. La salud de una provincia envejecida, el agro o la venta de ropa, por dar 3 ejemplos, dependen mucho del clima. La pregunta que trasladamos a nuestros telespectadores y contertulios es la siguiente: ¿quién ha cambiado más, ustedes o el tiempo? La respuesta en 15 segundos arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy, miércoles 25 de junio, encaramos el quinto día de verano con el programa 2448 de Empartada, y lo hacemos para abordar cómo ha cambiado nuestro clima y el reto que eso representa en una jornada en la que el diario La Región dedica su portada al mercado laboral. Ourense triplica en una década los trabajadores foráneos, que llegan a 9.482. Los empleados extranjeros suponen ya el 9% de los afiliados a la Seguridad Social. La hostelería y la industria manufacturera son los principales nichos en los que se emplean. La región también señala que 6 de cada 10 ourensanos fallecen por males del sistema circulatorio, respiratorio o por tumores. La imagen de portada es para una de las joyas del IES Otero Pedrayo, uno de los 6 institutos gallegos catalogados como Museo Pedagógico de Galicia. La fotografía muestra una máquina electrostática para producir electricidad. Y, por supuesto, la previsión del tiempo en la ciudad y la provincia, cuyas temperaturas irán al alza los próximos días hasta rebasar los 35 grados durante el fin de semana. Y este es precisamente nuestro asunto del día, el tiempo, posiblemente el tema más socorrido por la ciudadanía en todo el mundo. Para analizarlo contamos con uno de los analistas habituales de este programa y también ingeniero agrónomo, Rafael García Losada. Bienvenido, Rafa. Hola, encantado. También contamos con el colaborador de la región y presidente de la Asociación Cultural Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Bienvenido, Manuel. Hola. Y por último contamos con otro de los colaboradores y analistas habituales de este programa, Rafael Fernández Alonso. Bienvenido, Rafa. Hola, mucho. Antes de pasar al debate con los contertulios y para saber si ha cambiado el tiempo en las últimas décadas, hemos pulsado la opinión de la meteoróloga Susana Bayo, la que pueden seguir en Meteonordés. Susana, ¿es distinto el clima de nuestros antepasados al nuestro? Y también, con todas las reservas que implica un pronóstico a largo plazo, ¿cómo se presenta este verano en la provincia? Muy buenos días, Jaime, buenos días a los telespectadores de Emportada y a los invitados también de plató. La climatología de nuestros antepasados ha cambiado mucho, pero ya no hace falta irse a la climatología o a la meteorología que ellos tenían en nuestros antepasados.
hace falta que recordemos un poco unos años atrás, entre 20 y 30 años atrás, que revisemos esas fotos, porque seguro que en muchas de ellas había fotos en la nieve. Y es que la nieve ha disminuido, las nevadas ya no son tan copiosas y además cuando nieva, debido al aumento de temperaturas, cada vez esa nieve pues resiste, aguanta menos tiempo en ese estado congelado, se derrite mucho antes. Y también podemos observar cómo tenemos cada vez con mayor frecuencia episodios de calor y olas de calor, esos momentos, esos días que de manera continuada las temperaturas máximas superan esa media establecida para los meses de verano. También la manera de llover ha cambiado, las precipitaciones cada vez se vuelven más intensas. No es que llueva más o menos cantidad, es que cuando lo hace de manera mucho más intensa. Y pensemos en las tormentas, cada vez también son más frecuentes. La temperatura media en Galicia desde la década de los 60 hasta el día de hoy ha subido un poquito más de 1 grado, en torno a 1,2 grados. Estamos añadiendo energía a la atmósfera y así es como responde. Consecuencia también de esas olas de calor es también la mayor proliferación de incendios. Está demostrado científicamente que después de un episodio de calor o una ola de calor, la probabilidad de incendios aumenta. Además, ya hablamos ahora mismo de incendios de 6ª generación, incendios que tienen su propia meteorología, que además se los retroalimenta, es decir, los hace que sean más intensos. Tenemos también nubes a las cuales nos referimos, los pirocúmulos, que son nubes que ya se generan en esos incendios. Tenemos una propia tipología de nubes para los incendios. Y ya cambiando un poco de tema, en cuanto a cómo prevemos que sea el verano, pues deciros que de verano para los meteorólogos ya va un mes, porque el verano para los meteorólogos comienza el día 1 de junio y es el mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto. Lo que se prevé, lo que nos dice la predicción estacional es que va a ser más cálido, es decir, va a ser un verano cálido con temperaturas elevadas y en cuanto a precipitación, pues no se ha establecido, los modelos no dan una probabilidad de si esperamos que sea más lluvioso o menos lluvioso. Os mando un saludo muy grande a todos. Muchas gracias, Susana. Ahí está la opinión de una especialista, de una meteoróloga reconocida como Susana Aballo. Más olas de calor, menos nieve, no más ni menos lluvia, pero sí más intensa. Rafa, tú que eres ingeniero agrónomo y por tanto estás obligado a estar en contacto permanente con las empresas agrarias. ¿Qué cambios climáticos has percibido en los últimos años y cómo afecta al sector primario? Bueno, afecta, como tú bien decías al principio, ¿cambió el tiempo o cambiamos nosotros? Bueno, al cambiar el tiempo nosotros tenemos que cambiar. Y en la agricultura, pues mucho más. Y últimamente, gracias a Dios, se está tecnificando mucho. Y de los estudios, yo podría decirte que los últimos estudios que hicimos o que conozco que se han hecho aquí en la provincia, cada década estamos aumentando 14 días más de verano, básicamente, por media de temperatura. Entonces, ¿qué implica eso? Implica muchos cambios, porque el aumento de la temperatura nos aumenta la maduración de los frutos, tenemos que adelantar las plantaciones, el problema se plantea, como decía Susana, que hay lluvias torrenciales y luego una fase muy larga de calor, con lo cual tenemos que adaptar todos los mecanismos de riego, de goteo y tal, para sintetizar las plantaciones y poder ahorrar agua, porque ya no podemos, con la sequía que hay ahora, tanto como antiguamente, que se regaba a manta, todo, inundabas todo. Ahora tenemos ya que puntualizar. Se cambian los tipos de cultivo, porque ya hay, antes estaba, por ejemplo, a la vid le afecta mucho, ¿no? Porque si la maduración se adelanta, aumentamos el grado de alcohol de la uva, pero empeoramos la calidad del mosto. Entonces, todo eso nos va condicionando mucho en la nueva tipo de plantaciones. De hecho, estamos cambiando ya a olivos. La zona toda de Berín y por ahí se están haciendo grandes plantaciones, y por aquí también, de olivos, como si fueran vides, ya preparados como si fueran vides, totalmente, en superintensivo, porque hay que adaptarse, a irse adaptando ya al cambio que se está produciendo. Y con respecto a eso te diré que en una reunión que tuvimos, un comisario europeo de Agricultura decía que la preocupación en Europa, la más grande, era el problema de los olivos en Andalucía, que estaba subiendo la temperatura y el tiempo, y claro, el olivo necesita unas horas de frío.
y las estaba perdiendo y tenía demasiado calor. Y el momento que sobrepase un límite, igual dejan de producir y se van a freír churros. Entonces, claro, nosotros nos da una ventaja, empezamos a recuperar esa plantación que van a perder ellos, la podemos recuperar aquí, pero quiero decir, afecta en todo. Luego las granizadas que se producen en primavera no facilitan nada, en septiembre vuelve a haber temporadas tal, justo cuando es la recogida de la uva, últimamente hay unas granizadas terribles, de las tormentas, como decía Susana, son muy fuertes, con granizo que nos afectan. En el campo el cambio se nota mucho. Lo que pasa es que se está cambiando también el sistema productivo, claro. No queda otra. Por eso, ¿qué cambia el tiempo? Sí, pero es que nosotros tenemos que cambiar con él. No nos queda más remedio, si no cerramos el chiringuito. Frío era también lo que echaba de menos Adrián Herbella, de Embutidos Herbella. Claro, que es que además se retrasaron a febrero, es que es muy importante. Porque no hay frío. Es que el frío es muy importante en los frutales. Los frutales necesitan, dependiendo de la variedad, entre 800 o 1500 horas de frío. Si no lo tienen, no producen, o producen escasamente. Quiero decir, nosotros tenemos que adaptarnos. La vid se está subiendo ya, las plantaciones están subiendo en los valles, ya se están dejando y se están empezando a plantar hacia arriba para que tenga suficiente frío, porque necesitan, hay muchas especies vegetales que necesitan horas de frío para poder producir. Por eso en el sur no se dan las peras y las manzanas, porque no hay horas de frío. Manuel. Bueno, como especialista no tema, eu só podo falar das miñas experiencias desde que éramos nenos a hoxe, no que sí vamos percibindo que hai un cambio de que había uns invernos tremendamente fríos. Acórdome do os carambelos colgados onde había as aguas congeladas, etc. Ainda me acordo tamén, non hai moitos anos, agora como 20, cando se congelaba o río de Allariz completamente, se podía andar por encima, non? Ben, todo eso, nós estamos, os que me dermintan os que máis entenden do tema, estamos dentro por unha provincia de interior que estamos moi próximos ao que é un clima continental. E que entonces, que sucede? Que cando as aguas, os ventos que veñen do mar e traen humedad, ao chegar á barreira da Cañiza, deixan as aguas prácticamente na parte de Vigo, e aquí moito menos en Ourense, en a provincia con moi pouca agua, pois vamos percibindo de que cando chegan as aguas aquí, pois veñen de forma de aluvión, por así por decirlo, por unha tormenta, un chaparrón moi forte, non? E que todo este tipo de historias, ao cambiar todo isto a min preocupa moito, sobre todo os negacionistas, ou a xente que nega que isto está existindo, que isto que o estamos vendo e que vamos necesitar de un proceso de adaptación, porque que me corrixa aquí o compañero si me equivoco, pero isto supóñome que traerá modificacións na agricultura, nas pragas tamén, que pode haber pragas que aumenten, outras que se quedan extinguidas, e un montón de cousas que vai obligarnos a adaptarnos a unha situación que vai ter máis costes e unha naturaleza máis complexa de entender. Pareceme que é iso que vai acontecer. Por eso me preocupa, sobre todo, porque non é un tema de política solamente de que foda ser en Galicia ou dentro do Estado español, non, sino é un tema de política casi diría a nivel europeo e a nivel mundial. Por eso me preocupa outra corriente que ven con ese negacionismo de que, bueno, isto é así, hai que seguir para diante, non poñer ningún tipo de barreira, senón empezar a facer plantexamentos que podan correxir pois de que esa capa do ozono non se vaya deteriorando e que nos pase o que nos pasa. Non. Vemos con moita frecuencia que ahora no noroeste peninsular, sobre todo a zona de Valencia, todo o noroeste mediterráneo, con máis frecuencia teñen o que chaman danas agora, pero que era antes a gota fría ou algo parecido, non? E que arrasa con todo. Tormentas normales. Entonces, non sei, eu creo que hai un problema de concienciación grandísimo, pero que no mundo en que vivimos, con tantos intereses económicos de por medio, costa muchísimo asumir reformas e asumir aspectos para irse adaptando, para intentar corregir unha cousa que está cambiando. Rafa.
Bueno, también con mi experiencia, decía antes Susana, y se podía decir que ver fotos de hace 20, 30 años, no, pero bueno, los que hemos vivido en Orense siempre sabíamos que Orense era una ciudad de una provincia de extremos, ¿no? Antes había mucho calor en verano, pero mucho frío en invierno, ¿no? Yo creo que este año no me he puesto un abrigo dentro de invierno, y llevo años así, y tengo en el armario jerseys que no sé si vender por alguna plataforma o algo, porque al final hemos pasado a unos inviernos muy suaves, y llega ahora, como hemos visto, ¿no? Este mayo y estos días, ¿no? Con estas temperaturas elevadas que nos están llevando. Hay un cambio total, ¿no? Sobre todo un calentamiento. A mí que me gusta el mar, ¿no? Este fin de semana teníamos un campeonato de buceo en la zona de la Ría de Arosa, y comentaba todo el mundo, aguas en la zona de la Lanzada a 19 y 20 grados. Que cuando todo el mundo se acuerda que para meterse allí es decir, bueno, que hay que tener y tal, 19, 20 grados el agua, ¿no? Vemos que el calentamiento es general, ¿no? Ahí eso, y lo que decías, hay que tener mucho miedo de esos terraplanistas, esa gente escéptica, que no existe el cambio climático. Sí existe, ¿no? Hablábamos antes bueno, mi abuelo es de un pueblo de finales de la provincia de León, llegando a Palencia, Tierra de Campos, ¿no? Digo el nombre porque es un nombre muy bonito, que no tiene nada que ver con la de Orense, pero se llama Cea. El pueblo se llama Cea, pero está a muchos kilómetros de aquí, no es la de aquí al lado. Bueno, pues él siempre decía, año de nieve es año de bienes, ¿no? Porque esa nieve y ese frío, lo que decía Rafa, hacía que los cereales después brotaran mucho mayores, y ese granero, que era la Tierra de Campos, ese granero de España, se llenase, ¿no? de espigas. Hoy en día pues hay mucho problema con ese tema también. Lo estamos viendo, ese cambio es brutal, ¿no? Es brutal y lo estamos notando en esta ciudad, que bueno, esos 40 grados que aún lo que nos queda, lo que va a subir. Antes apuntabas el tema del mar. Hace un par de años creo que empezaron a llegar estas medusas, las carabelas portuguesas, a las aguas gallegas, que no se habían visto. Eso y otras especies, de los que vamos a pescar, vemos especies que decías, antes había que buscarlos en el Algarve o más abajo, y que a veces están subiendo, y sin embargo, especies que antes había aquí están desapareciendo porque buscan aguas mucho más frías y se van a mar abierto o se van hacia el norte, ¿no? Entonces ves que la gente se está quejando, ¿no? Y ojo a la afectación con el marisco, que es uno de nuestros emblemas, a ver qué va a pasar con ese asunto. Rafa, está claro que el cambio climático, vosotros sois un grandísimo medidor en el agro, quizá el más cercano. Ella hablaba también de un tema preocupante, lo vivimos aquí hará 2 veranos, en aquellos tremendos incendios en Valdeorras, en Monterrey, incendios de una virulencia extrema que ella le llama de 6ª generación, unas cosas terribles, ¿no? Que no habíamos visto una forma de arder semejante. Efectivamente. Aparte que ya son incendios que cogen tal magnitud que se empiezan a acercar ya como a los centros, a los núcleos, cogen hectáreas y hectáreas. Antes había incendios, en la provincia de Orense siempre hubo incendios, pero eran más bien incendios más controlados, pequeños, en zonas puntuales, pero ahora un incendio coge unas dimensiones, unas magnitudes exageradas, ¿no? que llegan a ser preocupantes, y su propia extinción es muy complicada porque a lo mejor tenemos unas temperaturas extremas de entre 35 y 40 grados durante un mes, está todo el combustible seco, está perfecto para que a la mínima haga una explosión y arda, pero en conjunto todos, no es como antes que iba ardiendo, no, ahora en plum y surge aquí y empieza ya todo de golpe, con lo cual es muy difícil llegar con las brigadas y cortarlo como se podía cortar antes haciéndolo, porque es que no te da tiempo, ya se lo comió todo, se lo va comiendo todo a una velocidad exagerada, y sobre todo el viento que lo menea para un lado, para otro, entonces se hace muy, muy complicado. Estou de acordo en que os incendios son máis virulentos e maiores, pero a todo iso hai que sumarlle un apartado tamén. Fai 50 anos
o monte era un elemento de vida que tiña un valor económico, que nas casas, eu acordo, nas casas de pequeno, cando había que facer unha reforma, vendíanse uns piñeiros, que eran madeirables, e co elemento do campo estaba, o sector primario estaba moito máis cuidado e traballado porque se vivía daquel sector primario, básicamente, non? Pasamos a unha época industrial no que o sector primario, por moito que se sigue alardeando desde a política, desde a política, sí, desde os que teñen o poder, sigue abandonado, o rural sigue perdendo población permanentemente. E claro, eso favorece tamén ese elemento de que cando hai unha sequía moi fuerte e hai moito máis terreno sin cultivar, sin traballar, sin ter tal, os incendios son moito máis virulentos, máis fortes. De todas maneiras, hai un elemento que tamén me chama a atención, que influye neste asento, e que influye en certa medida para ben hoxe, pero é moi extraño. Non sei se vos fixastes que empeza a xente a escapar do Mediterráneo e busca nas zonas do norte de España, entre Galicia, evidentemente, zonas para ter un verano menos caluroso e poder, porque aquelo xa empeza a ser super agobiante, non solamente agobiante de personas, sino un agobiante dunha temperatura que se fai insoportable. Como decimos aquí vulgarmente, a agua está como o caldo. De quente, non? E entonces, que sucede? Xa non te satisface. Eu si me acordo de ir á lanzada e había para meterse, había que ter valentía, non? Cando tiña 14, 15 anos, aquilo, había que ir... E esa xente solo mollando os pés, na rilla, pero... Exactamente, e agora entras e va, é soportable, moi ben, venga, vamos a tirar para diante. Este é un elemento que está aí, e que nos vai afectar en algún aspecto de traer máis xente para o turismo, pode ser, sempre que non se masifique muchísimo, que tamén é outro problema, pero hai elementos fundamentales que tratan, que axudan que o sector primario abandonado en muchísimos aspectos, non? O monte sin valoración, non ten valor neste momento, non ten valor, prácticamente a madeira aquí en Galicia, conforme hai outros países do norte de Europa, que a madeira cuidan muchísimo e plantan o bosque para poder vender a madeira. Estou falando de Suecia, Noruega, Finlandia, por aí, non? Aquí o monte non se valora, non tal. Incluso, hoxe te queres comprar madeira, tens que traer madeira da fora que ven, esa que ven laminada, non? Coño, si aquí tamén se pode facer madeira laminada, non? Todos esos elementos axudan a un cambio que non favorece para nada a situación de estabilidade do país. Hasta aquí la primera parte del programa, o una buena parte del programa. Hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos para abordar el reto climático en Ourense. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando los cambios en el clima ourensano. Rafa, nos vendieron la ciudad de los 10.000 árboles, mientras otras ciudades, incluso del norte de España, hablo de Bilbao, San Sebastián, han avanzado en el tema de los refugios climáticos, sobre todo cuando nuestra sociedad cada vez es más envejecida y Ourense es posiblemente con Zamora la más envejecida y no acabamos de ver una ciudad que se adapte al reto climático. Sí, yo creo que sí, el construir ciudades de hormigón, ¿no? De cemento, ¿no? El abandonar los parques aquellos con esos árboles, ¿no? Vemos el Posío, ¿no? que era precioso, ese parque botánico que teníamos ahí en la ciudad, ¿no? o otros sitios, y sin embargo hacerlo todo, pues eso, vamos a asfaltarlo, vamos a poner cemento, vamos a tal, pues contribuye también a este cambio climático, ¿no? Y después en hacerlo acogedor, ¿no? Decías ahora de la gente mayor. Tenemos mucha gente mayor que antes salía a la calle, ahora sales a la calle y te asfixias, ¿no? Porque sí, precisamente esas piedras, ese cemento y tal, lo que hace es retener el calor y estar soltándolo continuamente, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a ese tema. Galicia siempre se ha vendido como la comunidad verde, ¿no? El color verde era el color de Galicia, ¿no? Pues estos cambios climáticos también ha supuesto que las lluvias son más escasas
y cuando son más violentas, ¿no? Con lo cual también es un tema que tenemos que vigilar mucho, ¿no? Los que hemos estado en algún pueblo que tenían esos pequeños regatos, esos pequeños ríos, los vemos que hoy en día la mayoría están o secos o no, ya no existen y simplemente quedan en el recuerdo de nuestros mayores, ¿no? De que por aquí pasaba un regato de agua y en algún pueblo aún se iban a bañar, aún iban a refrescarse y tal, y ahora no lo hay. Pero evidentemente en una ciudad como Orense necesita que se cuiden esos espacios verdes y esos espacios y se le dé más importancia a lo que es el suelo de cementado, que evidentemente cementas y necesitas menos cuidado, menos atención, te puedes echar a descansar, pero no hacen una ciudad cómoda ni una ciudad habitable, ¿no? No pensamos en eso, Rafa, cuando construimos la ciudad, ¿no? No se piensan en los materiales, en lo que puede dar calor, en lo que no, este tipo de cosas. Es que eso se refleja, por ejemplo, el Pexón, que no tenemos todavía, claro. Y últimamente no, los diseños arquitectónicos son más bien plazas duras, cementos, piedra. Y claro, no son feos, son diseños modernos, minimalistas, contemporáneos. Pero claro, luego llegas para habitar ese sitio y te encuentras que es muy incómodo. En primavera a lo mejor, bueno, paseas y tal, pero es que ni siquiera tienes un árbol que te dé un poco de vidilla, algún pajarito que te haga pipi. ¿Entiendes? Eso se echa en falta, ¿no? Lo que hablaba Rafa en el Posillo. El Posillo cuando se diseñó, bueno, se diseñó como se diseñó. Todo de hormigón, la zona de las gradas son de hormigón, y cuando estuvimos allí haciendo una encuesta de cómo estaba, pues me coincidió. Y al hablar con la gente decía, claro, es que tenemos eso, en verano no hay Dios que se pueda sentar ahí porque te quemas el culo. y en invierno no hay nada que te acoja, es que tenemos todo eso ahí, pero que no lo podemos usar. ¿Entiendes? Claro, porque se hace, claro, visto desde arriba queda muy bonito, ¿no? El coso, las líneas, ay, qué bonito, muy circular, muy tal. Pero luego lo ejecutas y la gente lo tiene que vivir. Y a veces no se piensa en el habitante, se piensa solo en el diseño, porque últimamente todo es más conceptual y hay que a lo mejor volver a pensar en el habitante, volver a ver cómo hacíamos antes las plazas que teníamos. En Orense había plazas que ahora se han cortado todos, claro, se han puesto de piedra, que yo no digo que esté bien ni que esté mal, que son más baratas de mantener, por supuesto. Bueno, Rafa, los soportales que se hacían antiguamente, por ejemplo, te protegen de la lluvia en el invierno y te dan sombra de verano. Hoy no existen. Claro, eso es un diseño. Bueno, vamos a ver, entramos nunha época dunha construción minimalista e funcionalista. Efectivamente. Que un pouco tiña un debate que si o plano ou alturas, en alturas, pero realmente hasta chegada a democracia neste país a construcción non tiña ningún tipo de obligación, facía edificacións sin deixar ningún tipo de espacio público nin cosa parecida. Últimamente eso cambiou un pouco, non? Pero claro, é un pouco tarde, porque aquí en Ourense temos zonas. Me acórdome dun detalle, porque cando quixemos colocar o Conservatorio de Ourense, era alcalde Veiga, non había terreno dotacional para ofertarlle á Consellería para ter un conservatorio. Por qué? Porque nas épocas anteriores, salvando as lagoas, que se construíron con certo criterio, non había espacio público dotacional dentro da ciudad. Estou falando dentro da ciudad. Últimamente creáronse algúns parques que, bueno, teñen a súa razón, como é o Parque Barbaña, o parque onde está o centro comercial. E a nós, eu, que son do sur da ciudad, faltanos o gran parque de último que se perdeu, que era da Diputación, aquela finca, que por unos e por outros deixaron a marchar por intereses, salvando intereses privados, que era o gran parque que tiña ao sur, non? E, sobre todo, falta un concepto de que hai que un pouco deixar o hormigón para edificación nada máis, pero non para facer todo hormigonado en todos os sitios, como si parece que temos medo a que, porque este máis limpio, non sei que as follas dos árboles. Eu creo que unha das cuestións é que
que nos concellos tamén pasa moitísimo eso. Todos os alcaldes que chegan queren deixar unha obra senlleira para que digan esta obra fixo a fulano. E para mí, como me dicía un técnico que xa falleceu do concello, dicía, mira, o máis importante dos concellos é manter o que tes en condicións. Mantelo, e non se mantén. E como exemplo, en Ourense temos o Xardín do Poseo, que é un disparate tras disparate, que foise facendo disparate tras disparate hasta derramalo. A ver o que sale ahora. Non sabemos o que saldrá de aí, non? O sea, quero dicir con isto de que hubo un concepto de certa, como o hormigón era unha cousa moderna do século XX prácticamente, non? De devoción hacia hormigonar, quitar espacios de terra e deixar que, bueno, ter todo moi limpio, moi ordenado, e iso forma parte do calor que temos tamén dentro das cidades, non? Ourense está moi baixiño, está a 200 metros, creo recordar, ou por aí. Cada 100 metros que subes, en altitud, hai un grado que baixa de temperatura. Eso está nos libros. É o que dicen os libros, Entonces, que sucede? Que Ourense é unha cidade que está metida nun burato. Si encima non ten moitos espacios e zonas, pois que cando ven este atosigamenento de calor, ásanos, quedamos asados. Pero como dices, cada reforma que se fixo tal, fixose en cemento, Mercedes, Parque de San Lázaro, Alameda, todo había que quitar terra e por e tal. Así non vamos. Bueno, déjenme decirles para cerrar un pequeño dato. En 2015 la BBC realizó una encuesta con el siguiente resultado. El 94% de los británicos habían hablado sobre el tiempo en las últimas 6 horas y el 38% lo había hecho hacía apenas una hora. El tiempo es posiblemente el tema más universal, pero también uno de los temas que más debería preocuparnos. Hasta aquí En Portada. Les esperamos mañana jueves a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad ourensana. Ya les adelantamos, como escribe hoy Manuel Herminio en su artículo de La Región, Os Foros, unha festa participativa que este viernes, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, coincide con una de las celebraciones más emblemáticas de nuestro entorno, a 19 Festa dos Foros de Seixalbo e o 16 Premio Freire Carril. No se olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.